El ser humano es un ser social. Vive, se relaciona, se comunica interactuando en sociedades complejas y variadas. Nos gusta creer que la nuestra es una sociedad avanzada, la sociedad de la comunicación y el conocimiento. Nuestro entorno está plagado de mensajes, de códigos, de información de todo tipo que debemos percibir, descifrar, filtrar, discriminar y procesar, a la vez que somos productores y difusores de más información. Los bebés nacen con una serie de capacidades que desde los primeros momentos de su vida comenzarán a utilizar y desarrollar. El ser humano es un ser social. En sus primeros meses de vida interactúa con otros seres humanos mediante la mirada o la sonrisa. Comportamientos comunicativos que se irán haciendo cada vez más complejos y que serán sin duda alguna una base sólida para el desarrollo de la comunicación, su lenguaje, la estructuración de su pensamiento y su socialización. Pero algunos niños tienen dificultades para comprender la información que el medio social les suministra. Se sienten temerosos y extraños en un entorno que no comprenden. Parecen estar encerrados en un mundo propio, donde la comunicación con otras personas y con su entorno parece responder a códigos distintos. Desarrollan un mundo paralelo, con sus rutinas, con normas propias que nos son difíciles de entender. El desconocimiento de la sociedad hacia la realidad de estos niños es prácticamente total. Son los niños con trastornos del espectro autista. Aunque en la actualidad utilizamos más apropiadamente el término de trastorno de espectro autista, en las clasificaciones diagnósticas de mayor proyección internacional se utiliza el término de trastorno generalizado del desarrollo, incluyendo al autismo y otros trastornos con alteraciones similares. Sin embargo, esta denominación no es del todo correcta, puesto que el desarrollo no está afectado de forma generalizada. Por ello, es preferible utilizar el término TEA para referirnos a una sintomatología que no es uniforme en las personas que lo padecen y que puede variar a lo largo de la vida. El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a comportamientos esencialmente humanos como la interacción social, la capacidad de comunicar, la imaginación y la capacidad de relacionarse con otras personas. El autismo es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico, que se define en base a rasgos comportamentales y del propio desarrollo. Los mecanismos neurobiológicos afectados y sus vínculos directos con la conducta no han sido totalmente establecidos. Pese a que hay suficientes datos para hablar de causas neurobiológicas, genéticas, metabólicas, infecciosas, hoy en día aún no existe un tratamiento médico curativo de estas alteraciones. Así, el planteamiento más extendido en la actualidad es el educativo. Francisco Alcantud es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universitat de València. También dirige el CUDAP, el Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca. El CUDAP es un centro universitario donde se aplican los conocimientos más avanzados en la detección precoz, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del desarrollo, entre ellos los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista es un conjunto de síndromes que se caracterizan por tener una serie de factores comunes, ¿no? Dentro de ese conjunto de trastornos, los más conocidos son el autismo infantil o de Kanner, el síndrome de Asperger, síndrome de Rett. Todos ellos tienen una serie de características comunes, en particular tienen restricciones en 3 dimensiones. La dimensión comunicativa, suelen tener problemas a la hora de desarrollar el lenguaje, algunos de ellos ni siquiera llegan a desarrollarlo y cuando lo desarrollan pues tienen una prosodia muy particular. Tienen también restricciones a nivel conductual, con rutinas muy repetitivas y también tienen problemas a nivel sociales y emocionales. En la actualidad no conocemos cuál es el origen, la causa del autismo. Sabemos que hay una base genética y neurogenética o neuropsicológica, pero no sabemos exactamente por qué se produce. Desde un punto de vista médico, el autismo no tiene cura, pero el hecho de que no tenga cura no significa que los niños no sean educables. Con modelos educativos, con modelos de corte conductual cognitivo, los niños son capaces de alcanzar metas muy altas, con un nivel de autonomía fantástico. Yolanda es la coordinadora del CUDAP. Junto con el resto de profesionales, evalúa y diagnostica los posibles casos de TEA que llegan al centro.
Hoy en día sabemos ya que el origen del autismo es de causa neurobiológica, todavía desconocemos la causa exacta, por lo que no disponemos de unos marcadores biológicos que nos ayuden a precisar el diagnóstico de autismo. Por eso, principalmente, el diagnóstico de autismo lo hacemos con la valoración y observación de la conducta del niño. Los profesionales disponemos de algunas pruebas de valoración que están validadas estadísticamente y nos ayudan para hacer el diagnóstico del autismo. Observamos principalmente el área social, cómo se relaciona el nene con su entorno, con las personas que le rodean, el área de la comunicación y del lenguaje, y luego observamos también si hay conductas estereotipadas, restringidas, etc. Normalmente son los papás los primeros que empiezan a sospechar que algo ocurre en el desarrollo de su hijo. Ellos alarman al pediatra porque es el único profesional que está vigilando la salud del niño en esos momentos, y pues cuando el pediatra cree que procede, pues ya lo deriva a un centro de atención temprana. El CUDAP ha reunido a un grupo de madres de niños diagnosticados de TEA para que nos cuenten sus experiencias y, entre otras muchas cosas, cómo vivieron estos momentos de incertidumbre. Miguel hacía cosas que eran como un poco extrañas, ¿no? O sea, cosas que hacen los bebés, él las alargaba mucho en el tiempo, ¿no? Como mirar mucho las ruedas de los coches, los giraba y se pasaba, pero a lo mejor 15 minutos mirando la rueda, girándola, ¿no? Y luego también dormía demasiado. Se levantaba de la siesta, iba al comedor, miraba y se volvía a la cama. Se tumbaba en la cama, a veces dormía, otras veces no, pero estaba mucho rato en la cama solo. Y sobre todo me llamó la atención que tiene un hermano, que es un año mayor que él, y no lo miraba apenas. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a decir, aquí hay algo que no funciona. ¿En vuestro caso también fue similar o...? Yo en el caso de mi hijo es porque no hablaba. Porque pensamos en un principio, mi marido le hablaba en valenciano y yo en castellano, entonces el niño decíamos que hablaba en alemán, porque emitía sonidos pero no entendíamos nada de lo que decía. Y luego cuando empezó a andar era como muy independiente, iba mucho a su bola y le llamabas y a veces no te contestaba, pero aparte de eso, ahora mirando hacia atrás sí que veo cosas que me deberían haber hecho sospechar, pero en su momento no las sospeché. Y entonces su pediatra, con 2 años y medio así, le pasó el MChat. Me dijo que había posibilidades de que el niño tuviera un trastorno del espectro autista. Entonces ya empecé a moverme al neuropediatra y aún tardaron entre pruebas y todo, pues casi un año más en darme el diagnóstico. Empezaba a pensar que algo pasaba, pero a mí también me decía el pediatra que, bueno, pues que era un poco alarmista porque era madre primeriza y que no pasaba nada, que la niña ya hablaría, que es algo más que no hablar, es que no juega con otros niños, es que no quiere estar en sitios donde hay mucha gente, es que le molestan, unas veces le molestan las cosas y otras veces no, dormía fatal. Claro, había pequeñas cosas que yo no sabía a qué podían deberse, pero sí que notaba que no era normal, que algo pasaba que no era normal. Y también yo empecé a notar a partir de los 18 o 20 meses. Antes de esa edad, ahora que conozco más el tema, claro, esto era un síntoma de esto otro era un síntoma. Pero en aquel momento no, yo tenía una niña que era muy tranquila, que no daba problemas, que nunca lloraba. No pensaba en ningún momento que podía pasarle eso hasta que empezaron a exagerarse ese tipo de síntomas. Si una familia tiene la sospecha de que su hijo puede presentar trastornos de espectro autista, puede consultar en la web del CUDAP el Sistema de Detección Precoz de Trastornos del Desarrollo. En este apartado encontrará cuestionarios como el MChat, herramienta específica de cribado. Se trata de un cuestionario muy sencillo, ideado específicamente para que pueda ser contestado por los padres, y ha demostrado su utilidad a la hora de identificar la necesidad de una evaluación más profunda en el niño. Normalmente cuando vienen ya a un centro de atención temprana, los padres están bajo la sospecha de que su hijo posiblemente puede tener un trastorno de autista. Muchas veces cuando llegan aquí los papás ya casi seguro que saben que su hijo es posible que presente un trastorno de autismo. Lo que pasa es que siempre, yo creo que eso lo hacemos todo el mundo, guardamos la última esperanza hasta que nos digan que sí o que no el profesional que procede.
En el momento en el que ya los padres tienen un diagnóstico claro, pues ya florecen diversidad de sentimientos y emociones. Hay padres pues, que rechazan la situación, otros padres la van aceptando poco a poco, pero están hundidos emocionalmente. En fin, nosotros tenemos que estar detrás de ellos, apoyándoles, informándoles y asesorándoles en todo momento para que en la mayor brevedad posible readapten su funcionalidad familiar. Por mucho que tú estés viendo las señales, es decir, estás deseando que lleguen y te digan no pasa nada, esto es pasajero, hasta que acabas de aceptar la situación y dices, vale, ya sé que no se va a levantar y va a ser como si no hubiera pasado nada. Necesitas tener una respuesta, Sí. llega un momento que, la que sea, Sí, pero estoy necesitas loca. una respuesta. Sí. Te hace relacionarte con personas que están pues en el mismo barco y eso es lo Muy que lo importante. normaliza todo, efectivamente, que ves que hay otras familias que viven lo mismo que vives tú, pues es todo incertidumbre, todo. Y te ayuda a ver, pues eso, que las cosas, la vida va avanzando y Sí. va evolucionando, pues como en todos. Tiene que ser un todo con los psicólogos, con la familia, con los amigos, con todo para que funcione. Tiene que estar todo englobado dentro de un mismo proyecto. A veces tienes que pelear mucho. Sí. Planteamiento de objetivos comunes, tratamiento de los objetivos todos al mismo tiempo y en la misma dirección, con las mismas herramientas. Y el mismo nivel de Sí. exigencia. Y el mismo nivel de Claro. exigencia. Sí, eso es fundamental. Como te esfuerzas mucho, mucho, mucho y un día dices, ostras, ¿sabes? Es que es como un barril, ¿no? Que vas poniendo gota a gota y no notas nada. Y un día rebosa. Y ese rebosamiento, ese ver que él va aprendiendo y que va mejorando y que va sonriendo y que va haciendo muchas cosas, eso es lo que te ayuda a salir adelante. Yo he aprendido a ser feliz en la situación de mi hija cuando he aprendido no a esperar que sucediera algo, sino a disfrutar de lo que De estaba lo que sucede, sucediendo. totalmente. Es decir, cada cosa nueva que Elena ha aprendido, y no solo yo, sino que he llegado a recogerle alcohol y las profes, ¡ay, mira, mira lo que ha hecho hoy! Y ves cómo la gente del entorno se implica y se emociona con cada avance, por pequeño que sea, es cuando empieza a decir, vale, a partir de ahora soy feliz, a partir de ahora estoy viendo que mi hija es una niña feliz. Es muy importante hacer un diagnóstico lo más precozmente posible, porque en el momento del diagnóstico esto significa que ya podemos empezar a intervenir con el niño y con la familia, por supuesto. Porque cuando antes empecemos a trabajar con esa familia, el pronóstico de futuro de esa familia va a ser muchísimo mejor que si empezamos luego más tarde. Por otra parte, también es importante porque va a ayudar a la familia a conocer a su hijo, a comprender el por qué estaba haciendo determinadas actuaciones que ellos no entendían. Según el DSM-4-TR, Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, los trastornos generalizados del desarrollo o los trastornos del espectro autista se clasifican como trastorno autista o autismo infantil, síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. El ADIR es una encuesta muy extensa dirigida a los padres y nos aporta una información bastante valiosa para poder elaborar el diagnóstico de autismo. Y la otra es el A2, consiste en una serie de situaciones naturales en las que se le expone al nene y a partir de esas situaciones pues, podemos valorar cómo se relaciona con el adulto, cómo interactúa con los juguetes y cómo también va a comunicar tanto con el adulto como con las personas familiares del niño, porque normalmente se hace o bien con el padre, o bien con la madre, o bien con los dos en el mismo entorno. El equipo de profesionales del CUDAP, bajo la dirección del Dr. Francisco Alcantud, ha desarrollado un modelo de intervención transversal en el que se intenta unir los efectos positivos de diferentes principios psicoeducativos y terapéuticos que a lo largo de los años han demostrado su eficacia. El primer principio básico es que el método de trabajo se debe adaptar a las características del niño con TEA y su familia, nunca al contrario. Este principio obliga a una planificación centrada de la persona, PCP, o en la familia. Esto es, una práctica definida en sistemas específicos de trabajo con las familias, partiendo de las necesidades de estas y orientándolas a la capacitación. A nivel de eficacia depende muy mucho de las características que tenga cada uno de los niños. En función de estas tres dimensiones que hemos comentado, si fallan en las tres y no hay presencia, por ejemplo, de un déficit cognitivo que puede venir asociado,
pues estaríamos trabajando con niños con problemas de lenguaje, que lo ideal sería introducir pictogramas para introducir asociados al pictograma palabras y de esta forma ir induciendo la aparición del lenguaje oral. Muchos de ellos también tienen problemas de restricciones, como he dicho antes, conductuales, y tienen graves crisis cuando se les cambia la rutina. Por tanto, un sistema que funciona muy bien con ellos, que es muy eficaz, son los paneles de anticipación. De esta forma ellos saben qué es lo que tienen que hacer a continuación, prevén el tiempo que van a tardar y son capaces de controlar su conducta. El segundo principio básico es que la evaluación y la intervención forman un conjunto indisoluble. Este empezaría con la evaluación de las competencias del niño para planificar la intervención. Posteriormente, se evaluarían los resultados de dicha intervención para volver a planificar otra nueva intervención y así sucesivamente. De manera periódica, cada 6, 9 o 12 meses o como mínimo una vez al año, se realizará una nueva evaluación que permitirá rediseñar los objetivos de la intervención. Los objetivos generales para cada niño serán aminorar los trastornos más significativos mediante el incremento de la flexibilidad cognitiva, también la de imaginación y simbolización, mejora de la comunicación y el lenguaje, desarrollo de las habilidades sociales, mejora del comportamiento adaptativo. Para conseguir estas metas, los profesionales del CUDAP se plantean la intervención individual adaptada a las características y necesidades del niño y de su familia en el marco de un protocolo general que sigue las siguientes pautas o principios. Partiendo siempre de lo que más le gusta al niño, intentamos enseñar a las familias a comunicarse con el niño, porque lo más importante es que el niño se comunique de forma eficaz con su familia. Desde el CUDAP se fomenta la cooperación de los padres con la finalidad de extender al contexto familiar y social las habilidades y las competencias alcanzadas por el niño en la sesión individual. También se organizan sesiones de grupo en función de las características de los niños. Estas sesiones sirven para desarrollar sus habilidades sociales y estimular su comunicación y lenguaje. Se utilizan técnicas de modelado conductual, andamiaje y aprendizaje en general, mediado siempre con refuerzo positivo. Las técnicas de moldeamiento utilizadas consisten en prestarles nuestro propio cuerpo en la realización de una tarea para que más tarde puedan aplicar el encadenamiento hacia atrás, técnica consistente en ir retirando esa ayuda poco a poco. También se utiliza el aprendizaje denominado sin error. Este tipo de aprendizaje se realiza mediante la técnica de ensayo y acierto, junto al método de apoyo conductual positivo, método basado en el refuerzo y el halago de las conductas adecuadas y en dar alternativas a las conductas no adecuadas, evitando los castigos o reprimendas. El principal problema de los niños con autismo es las dificultades de comunicación. Hay algunos niños que no saben ni siquiera pedir al adulto sus necesidades más básicas. Siempre se utilizan sistemas aumentativos de comunicación que facilitan la aparición del lenguaje y en caso de que no aparezca, siempre va a quedar ese sistema como sistema de comunicación para que él pueda expresar sus necesidades, sus deseos, etc. Otra de las áreas muy importantes que trabajamos es el área social y emocional, ya que estos niños tienen limitaciones o dificultades para relacionarse con los otros. Entonces, por eso nos planteamos objetivos como, por ejemplo, fomentar el aumento del contacto ocular, fomentar las interacciones con los demás y que estas relaciones sean satisfactorias. Todo ello lo planteamos sobre todo a través del juego. Para nosotros el juego es como una herramienta para trabajar todas estas dificultades. El juego de estos niños suele ser muy repetitivo, muy estereotipado, entonces nuestra función es sacarlos de ese tipo de conducta. Para eso nos metemos un poco en su juego. Como la capacidad visual de los niños con autismo es muy buena, utilizamos los sistemas aumentativos de comunicación con gestos, signos o con imágenes, con foto real o pictogramas. Podemos ayudarles con ello a negociar, ¿vale? Es muy importante enseñarles desde pequeños a negociar para que en el futuro no tengan problemas con las rabietas. Muy bien. Ya está. A ver cómo dices tú. Ya está. Y a guardar. A guardar. El entorno de trabajo del niño debe estar siempre estructurado.
En el QDAP se sigue una adaptación de la metodología TEACH. Este tipo de metodología modifica el ambiente físico para acomodarlo al niño. Utiliza materiales visuales y cronogramas o paneles de anticipación y sistemas de trabajo diarios. Desde el QDAP, sus profesionales instan a que en el entorno familiar también se extienda la estructuración del ambiente de forma generalizada. Otra de las áreas muy importantes en las que insistimos mucho es la anticipación y la flexibilidad. Esto es porque hay muchos niños con TEA que en ocasiones presentan rabietas, enfados, hay mucha ansiedad ante los diferentes cambios. Entonces, para ello utilizamos los paneles de anticipación, como este de aquí atrás. Pues si primero toca trabajar, nos vamos directamente a la mesa y en mesa también se le anticipan las actividades que vamos a realizar, ¿no? Con esto lo importante es que el niño sabe qué es lo que va a pasar en todo momento, ¿no? Sabe pues, que primero va a trabajar, después va a ir al espejo, después va a jugar, que en mesa va a hacer estas actividades, que cuando acabe de hacer estas actividades se va a ir al espejo, etcétera, etcétera. Y con esto pues tenemos comprobado que se reducen muchísimo las rabietas. Sí, quiero, pon, paz. Uy, cuidado, cuidado. Pon, paz. Muy bien. Algunos niños con trastornos del espectro autista no desarrollan lenguaje oral o tienen graves problemas para desarrollarlo, por lo que se utilizan sistemas de comunicación aumentativa o alternativa. Para potenciar la comunicación se utilizará preferentemente el sistema de comunicación por intercambio de imágenes PCS o el programa de comunicación total habla asignada de Benson y Schaffer. Ambos son programas que tienen como objetivo el favorecer la comunicación y el lenguaje. Uno de los principios básicos de la intervención es la participación de la familia, en particular de los padres y hermanos. Aunque los padres entran en todas las sesiones, ven cómo se trabaja, además nosotros también les indicamos cómo deben hacerlo y allí mismo ellos se ponen a trabajar con el niño, bueno, realmente es jugando. No es suficiente porque tú puedes contar muy bien, pues tenéis que poner en casa paneles para que el niño sepa lo que tiene que hacer en cada momento, hay que estructurarle el espacio, pero contado no es lo mismo que si vas a su casa, le dices, ¿dónde podemos poner este panel? ¿Dónde se suele vestir el niño? ¿Dónde le gusta estar para ver la tele? Entonces, esos paneles ya ellos mismos son los que los colocan con tu asesoramiento, con tu ayuda. Así se sienten más seguros cuando vas a su casa y puedes resolver en el momento la rabieta de manera que ellos para el siguiente ya lo saben hacer. En el domicilio familiar, en la guardería o centro escolar al que asista el niño, debe existir una perfecta coordinación para conseguir un efecto multiplicador de la intervención. Dentro del modelo de intervención del QDAP, las visitas domiciliarias se perfilan como una herramienta fundamental para conseguir la colaboración de los padres. Los objetivos de estas visitas son valorar las necesidades del niño y la familia, capacitar a las familias para adquirir las competencias que favorezcan el funcionamiento y el control de sus vidas, conseguir la máxima implicación y adherencia a la intervención psicológica o educativa desarrollada con su hijo, disminuir el estrés generado por el proceso de evaluación y diagnóstico e incrementar la resiliencia de los miembros de la familia, acompañar, informar y asesorar a la familia favoreciendo el autocontrol de la situación. Para conseguir estos objetivos, se invita a los padres a participar con el niño en las sesiones de evaluación e intervención que se desarrollan en el QDAP. Las visitas domiciliarias se realizan con la finalidad de evaluar el entorno familiar y consensuar con los padres los cambios y las modificaciones oportunas para adecuar dicho entorno a la realidad del niño. También se realizan sesiones terapéuticas individuales o familiares con la finalidad de enseñar a manejar el estrés y la ansiedad del niño en el momento en que se produce. Las sesiones de grupo se realizan en la escuela de padres. En estas sesiones se muestran las pautas de comportamiento que deben seguir los padres y los hermanos, si los hubiera, en la educación de los niños con trastornos del espectro autista. Es muy importante la intervención en contextos naturales. En su casa, en el colegio, en la guardería o en la escuela infantil es muy importante porque todos tienen que aprender a comunicarse con el niño, así como el niño con el resto de personas.
El modelo de actuación del QDAP no está cerrado. Permanece abierto con la finalidad de ser sensibles a la aparición de nuevas técnicas o nuevos conocimientos que nos permitan mejorar nuestra intervención. Desde el QDAP seguiremos trabajando para conseguir que los niños que padezcan trastorno del espectro autista y sus familias alcancen la mayor calidad de vida. Con este vídeo pretendemos informar a las familias que tienen niños con riesgo o con diagnóstico de autismo de que aunque su trastorno no es curable, sus hijos sí son sensibles a la educación y pueden incrementar sus competencias llegando a metas de autonomía personal muy alta. Es necesario concienciar a todos los profesionales implicados, médicos, psicólogos, educadores o trabajadores sociales, a los que en la actualidad se están formando en las universidades y a la sociedad en general, de que las personas con trastornos del espectro autista pueden y podrán, con ayuda, ser miembros activos de nuestra sociedad.